Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con ganas de descubrir la verdad detrás de un escándalo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula turca y que involucra a una de nuestras actrices favoritas, Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en la tormenta mediática que ha rodeado a Hande y vamos a desentrañar las mentiras y las verdades que se han tejido en torno a ella. Prepárense porque esto va a estar jugoso. Y antes de que empecemos, ya saben lo que les voy a decir, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán información interesante sobre sus estrellas favoritas, chismes frescos y análisis que nadie más les da. Así que suscríbanse ya, no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues del escándalo, la calumnia, la difamación, sí señores. La verdadera historia detrás de los rumores malintencionados que han intentado manchar la imagen de Hande Erçel. Como saben, Hande es una actriz turca increíblemente talentosa y querida por millones de personas en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air y otras producciones que la han convertido en un icono de la televisión turca. Pero como suele ocurrir, el éxito atrae también a los envidiosos, a aquellos que por una u otra razón, intentan destruir la reputación de otros. Y Hande lamentablemente ha sido víctima de esto. Los rumores comenzaron a circular con fuerza hace un tiempo, y desde entonces no han cesado. ¿Qué tipo de rumores? Bueno, rumores que como suele ser costumbre, buscaban dañar su imagen. Se hablaron de supuestos romances escandalosos, de relaciones secretas, de un comportamiento poco profesional, de supuestos conflictos con otros actores y actrices. En fin, la típica artillería pesada que se utiliza para intentar minar la credibilidad de una persona. Y lo peor de todo es que en muchos casos, estas informaciones se basan en chismes, en especulaciones, en mentiras disfrazadas de fuentes confiables. La magnitud del fenómeno Hande Erçel es innegable. Desde que saltó a la fama, su popularidad ha crecido exponencialmente, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía y del mundo. Esta situación inevitablemente genera una gran expectación y un interés mediático constante, lo que la convierte en un blanco fácil para todo tipo de especulaciones y rumores. Es en este contexto donde debemos analizar la información que circula sobre ella, separando la verdad de la manipulación. Asterisco asterisco el origen y la propagación de los rumores, ¿quiénes son los responsables? Asterisco asterisco. Una de las claves para entender la situación de Hande Erçel es identificar a los responsables de la propagación de los rumores. ¿Quiénes son las fuentes que alimentan la maquinaria del chisme? ¿Son periodistas serios con pruebas y evidencia, o se trata de tabloides sensacionalistas que buscan vender a toda costa? En la mayoría de los casos, las fuentes son anónimas o poco claras. A menudo se trata de cuentas de redes sociales, blogs de farándula o portales web que viven de la especulación y el clickbait. Su objetivo principal no es informar, sino generar tráfico y obtener ganancias económicas. Para ello, no dudan en recurrir a la exageración, la manipulación y, en algunos casos, la invención de historias. También existen medios de comunicación tradicionales que, en su afán por competir en el mercado, se suman a la difusión de rumores sin contrastar, recurriendo a fuentes cercanas que rara vez ofrecen información verificable. Esta práctica lamentablemente es común en el periodismo de espectáculos, donde la línea entre la información y la especulación es muy delgada. Otro factor importante es el papel de las redes sociales. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en un caldo de cultivo para la propagación de rumores y noticias falsas. Los usuarios comparten información sin verificar, los trolls y los haters aprovechan para lanzar ataques y las noticias se viralizan a una velocidad vertiginosa. En este entorno es muy difícil controlar la información y desmentir los rumores a tiempo. Asterisco asterisco las principales acusaciones, ¿qué se ha dicho sobre Hande Erçel? Asterisco asterisco. A lo largo de los años, Hande Erçel ha sido objeto de diversas acusaciones. Algunas son más comunes, otras más específicas, pero todas tienen un objetivo común: dañar su imagen pública y cuestionar su profesionalismo. Asterisco 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 comportamiento difícil en el set asterisco asterisco esta es, quizás, la acusación más recurrente. Se ha dicho que Hande es exigente en exceso, que crea problemas con el equipo de producción, que se niega a cumplir con las instrucciones de los directores y que tiene un comportamiento distante con sus compañeros.
Estas acusaciones, a menudo, se basan en testimonios anónimos de personas que supuestamente han trabajado con ella. Conflictos con otros actores también se ha especulado sobre supuestas rivalidades y enfrentamientos con otros actores y actrices. Se ha hablado de celos profesionales, de disputas por el protagonismo y de malas relaciones en general. Excesivos, arreglos estéticos, las redes sociales son un terreno fértil para la especulación sobre la apariencia física de Ande. Se analizan cada foto, cada gesto, cada cambio en su rostro y se sacan conclusiones apresuradas sobre supuestas cirugías plásticas y tratamientos estéticos. Romances escandalosos y relaciones secretas. La vida sentimental de Ande también ha sido objeto de especulación. Se han inventado romances con actores, empresarios y personalidades del mundo del espectáculo. Falta de profesionalismo. Algunos medios han cuestionado su puntualidad, su compromiso con el trabajo y su capacidad para interpretar diferentes roles. El análisis de las acusaciones. ¿Qué hay de verdad? Es fundamental analizar cada una de estas acusaciones con una perspectiva crítica. ¿Hay pruebas concretas que las respalden? ¿Son las fuentes confiables? ¿Hay algún motivo oculto detrás de estos rumores? Comportamiento difícil. En el set en la mayoría de los casos, estas acusaciones carecen de fundamento. A menudo se basan en testimonios anónimos, en interpretaciones malintencionadas y en la envidia. Si bien es cierto que Ande es una persona exigente consigo misma y con su trabajo, esto no significa que sea una persona difícil de tratar. Por el contrario, quienes han trabajado con ella la describen como una persona profesional, comprometida y amable. Conflictos con otros actores. Es natural que en un entorno de trabajo existan discrepancias y diferencias de opinión. Sin embargo, no hay evidencia de que Ande haya tenido conflictos graves con sus compañeros de trabajo. Por el contrario, muchos de ellos la han elogiado por su profesionalismo y su buen carácter. Excesivos, arreglos estéticos. Es cierto que Ande ha mejorado su apariencia física con el tiempo. Sin embargo, no hay evidencia de que haya recurrido a cirugías plásticas excesivas. Lo más probable es que haya optado por tratamientos estéticos mínimos, como es el caso de muchas personas en el mundo del espectáculo. Romances escandalosos y relaciones secretas. La vida sentimental de Ande es privada. Sin embargo, no hay pruebas de que haya tenido romances escandalosos o relaciones secretas que hayan afectado su carrera profesional. Falta de profesionalismo. Ande ha demostrado ser una actriz talentosa y comprometida con su trabajo. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su profesionalismo. Testimonios a favor de Ande Ercel, que dicen quienes la conocen. Una de las mejores formas de desmentir los rumores es escuchar a las personas que conocen a Ande de cerca, que han trabajado con ella y que pueden dar testimonio de su carácter y su profesionalismo. Miembros del equipo de producción han elogiado su puntualidad, su compromiso con el trabajo y su capacidad para trabajar en equipo. Directores han destacado su talento, su capacidad para interpretar diferentes roles y su profesionalismo. Compañeros de trabajo han hablado de su amabilidad, su empatía y su capacidad para crear un buen ambiente de trabajo. Estos testimonios, que provienen de personas que han trabajado directamente con Ande, contradicen los rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. Demuestran que la actriz es una persona profesional, comprometida y amable, y que su éxito es el resultado de su esfuerzo y su dedicación. El impacto de los rumores. ¿Qué consecuencias tiene la difamación? La difusión de rumores y noticias falsas puede tener consecuencias muy graves para las personas que son objeto de ellas. Daño a la imagen pública. Los rumores pueden dañar la reputación de una persona, afectar su credibilidad y dificultar su carrera profesional. Afectación a la vida personal. Los rumores pueden afectar la vida personal de una persona, generar estrés, ansiedad y depresión. Impacto en la salud mental. La exposición constante a críticas y rumores puede afectar la salud mental de una persona,
generando problemas como depresión, ansiedad y estrés postraumático. En el caso de Anne Ercel, los rumores han afectado su imagen pública, han generado críticas injustas y han puesto en duda su profesionalismo. Sin embargo, la actriz ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, y ha sabido afrontar la situación con elegancia y profesionalismo. *** La importancia de la crítica y la responsabilidad, ¿qué podemos hacer? ***. Es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Debemos analizar las fuentes, contrastar la información y no difundir rumores sin verificar. Ser críticos con la información no debemos creernos todo lo que leemos, vemos y escuchamos. Debemos analizar las fuentes, contrastar la información y buscar pruebas concretas. Evitar la difusión de rumores no debemos compartir información sin verificar. Debemos ser responsables con lo que decimos y hacemos. Apoyar a las personas que son objeto de ataques injustos debemos defender a las personas que son víctimas de calumnias y difamaciones. Promover un periodismo ético debemos exigir a los medios de comunicación que hagan periodismo de calidad, con fuentes confiables, con pruebas concretas y con un enfoque ético. El papel de los medios de comunicación, es hora de un cambio, Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la difusión de información. Deben ser honestos, precisos y éticos. Deben evitar el sensacionalismo y la especulación, y deben proteger la privacidad de las personas. Es hora de que los medios de comunicación se tomen en serio su trabajo. Es hora de que dejen de publicar información falsa, de alimentar la especulación y de dañar la imagen de las personas. Es hora de que hagan periodismo de verdad, con fuentes confiables, con pruebas concretas y con un enfoque ético. La fortaleza de Ande, ¿cómo ha afrontado la situación? A pesar de la presión mediática, de las críticas injustas y de los rumores malintencionados, Ande ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Ha seguido trabajando, ha seguido brillando y ha seguido conquistando el corazón de sus fans. Profesionalismo ha seguido trabajando con profesionalismo y dedicación, demostrando que su trabajo es lo más importante. Discreción ha mantenido la discreción sobre su vida privada, evitando exponerse a la prensa y a las redes sociales. Apoyo de sus fans ha contado con el apoyo incondicional de sus fans, quienes la han defendido y la han animado a seguir adelante. La fuerza de Ande es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que es posible superar las adversidades, que es posible mantenerse firme ante la adversidad y que es posible seguir brillando a pesar de los ataques. Conclusión, desmintiendo la tormenta En resumen, Ande Ercel ha sido víctima de una campaña de desprestigio basada en rumores y calumnias. Las fuentes de estos rumores son poco claras y a menudo se basan en chismes y especulaciones. Los testimonios de personas que conocen a Ande la describen como una profesional comprometida y amable. Ande ha demostrado una gran fuerza y ha seguido brillando a pesar de los ataques. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos engañar por el sensacionalismo. Debemos defender a las personas que son objeto de ataques injustos y exigir a los medios de comunicación que hagan periodismo de calidad. La historia de Ande es un recordatorio de la importancia de la verdad, la responsabilidad y el respeto. Es fundamental que como consumidores de información, seamos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones. No podemos permitir que los rumores, la especulación y la manipulación destruyan la reputación de las personas. Debemos ser críticos, analíticos y responsables. En el caso de Ande Ercel, debemos apoyarla, defenderla y valorar su talento y su profesionalismo. Debemos recordar que detrás de la fama y el éxito hay una persona, con sentimientos, con sueños y con una vida privada que merece respeto. Finalmente quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer la verdad detrás de los rumores sobre Ande Ercel. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.